El Congreso de España vota a favor de una solicitud para liberar a los presos políticos en Venezuela. Y es que se ha llevado a cabo una jornada muy poco común, poco usual en el Parlamento español, en la cual se ha exhortado o se ha aprobado una resolución para exhortar a Venezuela a que libere sus presos políticos, los presos políticos que actualmente hay en el país. La iniciativa ha salido adelante gracias a la votación a favor de partidos como el Partido Popular, de Mariano Rajoy, partido de derecha, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y el PNV, entre otros grupos que actualmente forman parte de las fuerzas políticas dentro del Parlamento español. Curiosamente, el PSOE es un partido socialista, un partido de izquierda, pero ha votado a favor de la liberación de los presos políticos. Ahora, desde el partido Podemos, partido de izquierda, prácticamente nuevo en la política española, han acusado al PP de usar el tema de Venezuela en clave de política interna. Hay que tener en cuenta que Podemos no votó, se abstuvo de votar en este proceso que ha llevado a cabo el Congreso español. Y es que en sus últimas horas de legislatura, el Congreso ha viajado a Venezuela y uno de los últimos debates en el hemiciclo ha sido una iniciativa del PP o del Partido Popular para pedir la libertad de los presos políticos venezolanos personalizados en Leopoldo López. Un debate tenso con la presencia del padre de este preso en la tribuna de invitados allá en España. Podemos se abstuvo, pero la iniciativa salió adelante gracias a la votación a favor del PP, el PSOE, Ciudadanos y PNV, entre otros grupos. La votación o el resultado de la votación fue el siguiente: hubo 250 votos a favor de esta exhortación que hizo el Congreso Español de liberar a los presos políticos en Venezuela, hubo 12 votos en contra y 66 abstenciones. Estas 66 abstenciones se produjeron por la presencia de Podemos, que tiene 66 diputados en su fuerza política dentro del Parlamento. Hay que reconocer y destacar que Podemos es un partido de izquierda que tiene conexiones y vinculaciones políticas en cuanto a financiamiento y a líneas políticas de ideología y también relaciones directas con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se podría decir que Podemos es financiado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, tienen la misma ideología, la misma o el mismo radicalismo político de izquierda, pero de alguna manera Podemos no tiene mucha fuerza política ni peso dentro del Parlamento y a pesar de ello se abstuvo. Aún así la votación salió adelante y fue aprobada esta exhortación que debe basarse en una resolución, y voy a explicar por qué. Ahora, en este tema hubo también, o en este asunto discutido en el hemiciclo español, se dio la intervención de diputados quienes dieron discursos importantes acerca de la situación que se está viviendo en Venezuela y el asunto de los presos políticos. Es muy importante lo que se ha aprobado en el Congreso español, porque a pesar de que no tenga posibilidad alguna de tener una injerencia de manera tal que se liberen a los presos políticos en Venezuela, sirve como medida de apoyo. Y es una medida de apoyo esta aprobación que se dio en el Congreso español para liberar a los presos políticos en Venezuela, porque puede funcionar de la siguiente manera. Si esto no se basa en algo más que una simple resolución, una simple solicitud o exhortación o una simple petición del Congreso español a Venezuela de que liberen los presos políticos, no servirá de nada porque el gobierno no está dispuesto a ceder para liberar a los presos políticos. Entonces, el envío de esta aprobación a la Organización de Estados Americanos para la acción de la Acta Democrática Interamericana más y tendría más peso. ¿Por qué? Porque si esta exhortación se convierte en una solicitud redactada que sea enviada a la Organización de Estados Americanos, esta podría ser integrada junto con lo que ha sido aprobado y las exhortaciones de congresos y parlamentos como el de Chile, senados como el de Estados Unidos también, para que todas las peticiones de la comunidad internacional aprobadas como exhortaciones y resoluciones en sus respectivos parlamentos sobre la situación de los presos políticos en Venezuela se pudieran integrar en un informe argumentativo redactado por la Organización de Estados Americanos, en el cual pudiera validar y darle precisamente validez a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. Y es que si los argumentos de cada parlamento para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela se integran, a pesar de que España no sea parte de la OEA, obviamente, pero sí países como Chile, como Estados Unidos, podrían integrarlos todos en un informe
para que se demuestre la validez que tiene y la exigencia de la comunidad internacional, o por lo menos de los países integrantes de la OEA, para que se libere a los presos políticos en Venezuela, y darle también validez y justificación a la aplicación de un instrumento que podría limitar y darle o imponerle un veto a Venezuela en su participación en la Organización de Estados Americanos, restricciones diplomáticas, comerciales con los países de este bloque, de manera tal que así es como funcionaría, y esos serían los efectos que generaría la Carta Democrática Interamericana sobre el gobierno venezolano, no sobre Venezuela, si llega a aprobarse esto, y la exigencia y solicitud de países como España, que ha votado en su Congreso liberar a los presos políticos en Venezuela o solicitar su liberación, así como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Estados Unidos, se pueda materializar el apoyo de la comunidad internacional en un informe de la OEA para darle validez a la aprobación de la Carta Democrática Interamericana por la violación de derechos humanos y del orden democrático, que así lo reza la Carta Interamericana, en un país como Venezuela, donde actualmente hay presos políticos, así como políticos presos, porque al fin y al cabo de los dos tipos hay en el país.